Listo, Inge. Así es, joven. ¿Ya? Mira que se perdió después de ese corte de luz, se perdió la conexión. Ah, se le fue la señal. Ya. Qué barbaridad me pasa en estos momentos. Bueno, listo. Listo, Inge. Un segundo. A continuación va a comenzar Gonzalo. Segundo. Buenos días, ingeniero, o buenos días, compañero. A continuación voy a explicar sobre la cuantificación de residuos industriales generados en el proceso de elaboración de jugo de naranja. Nuestros integrantes son José Luis Rodríguez Santiesteban, Jorge Luis Vázquez Serna y mi persona, Luis Gonzalo Vázquez Serna. Siguiente lámina. Como introducción tenemos antecedentes, donde se puede ver a detalle sobre el jugo y su proceso en sí, su elaboración, en qué consiste. Ahí se puede ver a detalle. Para no dar... Siguiente lámina. Nuestro objetivo general. Nuestro objetivo general es cuantificar la generación de residuos que genera el proceso de elaboración de jugo de naranja en la empresa AGE Bolivia. El objetivo específico es describir el proceso de elaboración de jugo de naranja, calcular todas las corrientes de entrada y salida de balance de materia de proceso, cuantificar los residuos generados en el proceso de elaboración de jugo de naranja y demostrar las ventajas de utilizar el balance de materia en una industria. Buen ingeniero. Le voy a explicar un poco del desarrollo de la segunda parte del proyecto. El siguiente proceso se explicará para ver el proceso de elaboración de jugo de naranja, por ejemplo, la recepción. En la recepción, eh, este es un proceso que es más o menos a nivel de escala nada más. Es que no encontramos uno a nivel industrial. Más o menos la recepción se consiste en cuantificar la materia prima para que entre el proceso. Es necesario usar balanzas equilibradas. Para el proceso de selección, se selecciona una fruta madura con la relación Brix-acidez adecuada. También se desecha la fruta verde, y si está excesivamente madura o si tiene golpes. Ya en el proceso de lavado se hace la eliminación de bacterias superficiales, de residuos o de insecticidas que tenga todavía la fruta. Y se usa agua clorada. ¿Siente la mina? Para el proceso de extracción del jugo, esta operación se hace con máquina industrial que recibe las naranjas entera y realiza la extracción y filtración del jugo de una vez. También se puede utilizar un rector doméstico. Para el proceso de filtrado, el jugo pasa por un colador de malla fina para separar las semillas y otros sólidos en suspensión. Pasteurización del jugo. El jugo recibe un tratamiento térmico a 65 grados durante 30 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, la operación completa con el enfriamiento rápido del mismo, hasta la temperatura de 5 grados, a fin de producir el choque térmico que inhiera el crecimiento de los microorganismos que pudieran haber sobrevivido al calor. ¿Siente lámina? En el proceso de envasado, el jugo se llena en envases de plástico, los cuales deben haber sido lavados, enjuagados, de haber pasado de la línea de proceso. Ya en el proceso de sellado y etiquetado, son donde se coloca la tapa, que puede hacerse manual
o mecánicamente, dependiendo del envase y el equipo con que se cuente. Ya por último, el proceso de embalaje y almacenamiento, después de haberse sellado, se produce al colocarse la etiqueta con la fecha de vencimiento y por último se acomodan los envases en las canastas plástico o su empaque adecuado. Ahí se presenta el diagrama de flujo del proceso. Ya, José Luis, te toca. Buenos días, Inge. A continuación le voy a presentar el proceso, la descripción del proceso de elaboración de la botella PET. En sí consta de 4 procesos. Recepción de materia prima, donde la sustancia que se utiliza es el material PET, que es polietileno terestafato. Luego de que se recepciona en los sacos de PET, se procede al secado, ya que viene con humedades y se lo calienta a 195 grados Celsius, sacándole la humedad. El siguiente proceso es la inyección. Mediante un tratamiento térmico de la materia prima, que es el PET, se lo vuelve líquido y se lo moldea. Acá en esta etapa se consigue el preformance. Es como un tubo de ensayo de plástico. Luego de eso se procede al soplado. En el soplado, lo que se hace con el preforma es que sale de la inyección. En el soplado se procede al calentamiento y mediante aire comprimido se le inyecta y se expande y de acuerdo al molde que se tenga. Acá hay algunos equipos que se utilizan. Uno es en la inyección, en el proceso de inyección de PET. Tenemos este tipo de equipo que se ve en la imagen y dos imágenes, dos equipos, uno semiautomático y el otro automático de soplado para el proceso de soplado de botella. A continuación presentamos el balance de materia y cuantificación de residuos que se genera en el proceso. Como ve Inge, este es un balance. En sí son dos líneas, una del jugo con sus respectivos desperdicios que en cada proceso y el segundo balance que es de la botella PET, del envase PET. Ya, ¿qué más, jóvenes? Acá tenemos la cuantificación de residuos que se generó en el proceso. Acá el total de lo que se vio en el balance de masa, las pérdidas y todo eso están sumados en total de acá. Ya se clasificó ya sea en residuo orgánico, que es lo desecho que se sale de la extracción del jugo, semilla, cáscara, todo eso. El siguiente es los plásticos que se desecha al momento de hacer la botella PET. El residuo de etiquetado y otros residuos que son ya sea otro tipo de proceso que hubo pérdida y todo eso, y acá da una suma de la cantidad que se obtuvo de residuos.
en el proceso. Ya. La importancia, acá explicamos un poco de la importancia que tiene el balance de masa en un proceso, ya que como se vio en el balance de masa y la cuantificación de residuos sólidos, básicamente permite que se haga esos cálculos, determinar dónde hay más pérdida y dónde se necesita una solución para que así se minimicen los costos y se maximice la producción y el rendimiento y sea más competitivo una compañía. En conclusión, ya se demostró los objetivos, la importancia que tiene un balance de masa y como recomendación tenemos pues que todo el proceso que hemos mostrado hace poco necesita se puede fácilmente crear un sistema de gestión de residuos para su utilización, como ya sea cuando hay orgánicos, eso se puede proceder a la venta como abono. Y el plástico se puede reutilizar de nuevo metiéndolo al proceso. Y así finalizamos con la exposición, Inge. Muy bien, jóvenes. Nos vamos a las preguntas, ¿listo? Listo. Son envases PET de 2 litros. No, son de... ¿Cuánto es? De 600 ml. ¿Por qué eligieron 600 ml? Porque en sí, fue de un modelo de jugo. Eso, en sí, mientras he investigado, he visto que hay más de tamaño mediano, porque son lo que más económico para el cliente y más fácil de llevar a todos lados. Y por eso he decidido ese. Ya, está bien. Pero yo les voy a decir de que incluso yo obvié en mi balance de que los palos de madera a la larga se deterioran también. ¿Ya? Por ejemplo, se compra en el primer año de gestión, se compra, por decirle, unos 200 palos, en los cuales se apilan, serán paquetes de 12 entonces. Digamos que se apile una cantidad X de botellas. A la larga, los que ustedes han puesto ceros ahí considera un valor pequeño aunque sea. Ya, digamos, dependiendo qué cantidad tiene de producción, ¿ya? Considerar que se fregan al año unos 3 o 4 panes y se constituyen un residuo. Incluso los pernos con los que están conformados, bueno, se constituyen residuos metálicos, pero todo en sí, digamos, se puede vender para la gente que usa para producir pollo, todo eso, para sus leñas, ¿no? ¿Ya? Sí, Inge. Esa de ahí, ¿ya? Estaba dudando pues, en ponerlo como No, no. está bien, hasta yo obvié eso en el cálculo que hice de gaseosa, ¿ya? Listo, Inge. Bien, en la cuestión de la inyección a partir de la materia prima que es el polietileno-terastalato, ¿han considerado alguna pérdida? Sí, como se ve en el balance, en donde está, ahí hemos puesto 2% de pérdida más que todo en el... Es muy alto. Ya, está bien, está bien. Puede ser 1.5. Sí, Ya, es que a veces en el proceso se dañan las pero boquillas de la botella, se rompen a veces. lo del De las soplado, ahí en inyección podrían haber hecho uno y el otro, el 1% de las performances defectuosas. Acá.
¿Se ve? Lo estoy señalando. Aquí se tira una raya, 1%. Y de aquí de preforma defectuosa el otro 1%. Este valor es muy alto. Muy alto. Sí, un Imagínense. segundo. Acá está el Excel. Ujú. ¿Se ve el Excel? Sí, está el peluche, se ve. Aquí les decía, en la inyección de acá tienen la flechita 1%. De aquí sacan otra flechita, el otro 1% de preformas defectuosas. Y aquí este valor está muy alto. Ya van a salir muy pobres. Pero Disculpe, no se Ingeniero, ve ¿y que esté cuál sería? señalando algo. ¿Mm? No se ve que esté señalando algo, no. O sea, donde dice 2%, ¿Ya? Ujú. esa flechita que sea 1 y donde está entrando al soplado, saquen de ahí un 1% de preformas rechazadas. ¿Ya? Ah, ya. Y donde está el 7%, bájenle. Bueno, ustedes van a decir que pensarán de que yo estoy hablando macana. Les comento de que si ustedes pueden entrar y acceder a la biblioteca virtual, busquen una tesis que se defendió en el año 2011 o 2012 precisamente de este problema. ¿Para qué empresa? Para la empresa SAO. En ese entonces yo pude asesorarle a un señor que trabaja años ahí. Y uno de los problemas más graves y que tuvieron en el mercado fue precisamente de botellas defectuosas con aceite que llegaron y las devoluciones fueron altas. Y peor cuando este producto era para el mercado externo. Entonces ese trabajo de grado se relacionaba de que ellos tenían inyectora sopladora. Y con los años este equipo ya empezó a manifestar fallas y daban defectos. Entonces no es como ustedes creen de que es nomás literatura, no. En la vida real se da. Ya. Lo que han hecho muy bien, han cuantificado, corrijan eso, ¿ya? Hay un residuo que se genera muy interesante que es de la cáscara. ¿Qué van a hacer con la cáscara de naranja, joven? ¿Cuánto se Eh, genera de cáscara? Y ahí, ¿está bien cepillado? ¿Con S o con C? ¿Dónde está? Lavado y cepillado, ¿con S o con C? Yo con C, José. Ahí tiene que ser C, jóvenes. ¿Ya? Bien, residuo, ¿con S o con C? Con ese. Qué barbaridad más bárbara este muchacho. Universitario, ¿verdad? Pelando en ortografía. Muy bien. Eh, Es que Excel no tiene, pues. qué barbaridad más bárbara, ¿no? Ya. Sí. ¿Cuánto de cáscara se genera y qué van a hacer con esa cáscara, jóvenes? ¿Qué 882 kilos. van a hacer con esa cáscara? Sería venderla como uno, Puede ser. digamos, Eso, para... Están perdiendo plata, jóvenes, ahí. 800 kilos es harto, se puede sacar peptina. Yo les sí, comento que tuve la oportunidad de ir a la única planta que hay en Bolivia de extracción de jugo de limón, por Pailón. Y ahí, la primera vez que fui eran unos limonzotes así como naranja. La segunda vez y bueno, no tenían una planta para el tratamiento de sus cáscaras. La segunda vez que fui, ya Citrus se llama esa empresa, ya implementaron precisamente para la producción de peptina. Y eso tiene un valor comercial afuera muy importante. ¿Ya? Entonces, está bien, han cuantificado las preguntas que yo les hago. ¿No? Para que ustedes vayan aprendiendo un poco más. ¿No? Se le puede dar ese uso, no es nomás así se genera. ¿Y qué vamos a hacer?
Ustedes van a terminar el proyecto final, si lo hacen de este está muy bien, ver qué van a hacer con esos residuos, crear su sistema de gestión integral sobre este trabajo. Ya no me estén cambiando temas, ¿listo? Bueno, Listo, jóvenes, ¿qué van a hacer con las semillas, jóvenes? Me interesa saber cuánto se genera de semillas. Acá está cuantificado semilla, filtrado el semilla y cualquier sólido en suspensión. Ya, En total, 860 kilos. muy bien. ¿Cómo han cuantificado la generación de esos residuos? ¿Basados en qué? ¿Cuál es el peso promedio de las naranjas? El precio promedio Ujú. salía que uno 600, ¿cuánto es? 600 gramos, decía más o menos. No es mucho. No era mucho. Una naranjota podría ser que 150, pese unos 170 gramos. Una 170. naranjota, ¿no? Casi, casi cuarto kilo. Entonces, ahí preguntas como esas, por ejemplo, tienen que ver la estructura de una naranja, ¿ya? Puede ser de que del 100% que es una naranja, ustedes traigan un 40, un 45, 50% de su peso que está relacionado al jugo, ¿ya? Para obtener su rendimiento. Eso es lo que implica un balance. Ustedes que están estudiando ingeniería, eso es lo que deseo que aprendan, ¿ya? Pero por eso les hago este tipo de preguntas, para ver cómo se defienden. ¿Listo? Entonces de ahí van a poder ver cuánto sale de semillas, cuánto sale de cáscara, qué se puede hacer con las cáscaras. Bueno, jóvenes, corrijan su ortografía, residuos con ese abajo. Ya, está muy bonito el trabajo. Es a corregir eso que les digo por el bien de ustedes. No por mí, sino por ustedes. ¿Listo? Listo, Inge. Otro grupo, jóvenes. No se olviden de subirlo a la plataforma. Y si pueden enviarlo a mi correo, bien también. Eso, Gutiérrez. Valeriano, Presente. de un beso. Ya era, ya. A tal que le puede dar el... ¿A quién le confiero? A mí, Tarki. hermano, ingeniero. ¿A quién? A Tarki, Gabriel Tarki. Tarki. Sí. Entonces, meta Tarki. Está con la voz de mando ahí. Ya, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. A continuación, los integrantes son nuestro tema es proceso de tratamiento de neumático. Los integrantes son Cruz, Quispe, Nicolás, Gutiérrez, Valeriano Edson y mi persona, Tarki Castro Juan Gabriel. A continuación, mi compañero Edson va a comenzar con la exposición. Buen día, Inge. Buen día, compañero. Comenzando, tenemos unos datos estadísticos obtenidos por el INE, el cual nos muestran los números de vehículos que hubo en el país durante el año 2014, 2004 al 2018, donde vemos un incremento en el año 2018 con 1.910.127 vehículos en ese año. Siguiente. De ese 1.000.000 obtenido, observamos que donde se encuentra más cantidad de autos es en el departamento de Santa Cruz, donde señala que en el año 2018 en el departamento de Santa Cruz
se obtiene que hay 647.028 vehículos. Y como segundo, tenemos el Departamento de La Paz, que igual en el 2018 hubo un incremento de 449.945 vehículos en ese año. De esa cantidad de vehículos, tenemos que un 92,8% son vehículos particulares y, y después tenemos que un 5,5% son vehículos públicos y 1,8% tenemos que son vehículos oficiales. Acá tenemos una pequeña tabla donde nos muestran con más exactitud los datos que ya fueron mencionados sobre los vehículos particulares público oficial, con los números exactos de esos años, de cuánto es para de cada tipo de vehículo. Como observamos en la tabla, ahí nos dice. También observamos que nos dice en la parte de los departamentos como la cantidad exacta de cada departamento de los vehículos. A continuación va a seguir mi compañero Tarek. Bueno, continuando con la exposición, está el diagrama de bloque, donde primeramente los neumáticos, el primer punto es el almacenamiento, donde están almacenados nuestros neumáticos. Luego de eso pasa la trituradora. En este caso tenemos una trituradora primaria y una secundaria. En la trituradora primaria es cuando la llanta entra y es reducida el neumático a proporciones de 500 milímetros. Luego pasa a la trituradora secundaria, donde es reducido hasta 50 milímetros. Luego es pasado a un almacenamiento temporal. Luego de eso es pasado a un granulador, donde es reducido hasta 6 milímetros. Luego de eso pasa a un tamizado y en un caso de que no cumpla con los 6 milímetros vuelva a ser reprocesado por el granulador. Luego de eso llega a la separación magnética, donde es separado a través de usando imanes por una banda. Luego está el tamizado. Y también la separación textil, que esto es aspirado. Luego de eso llegarían las clasificaciones primarias, secundarias y las clasificaciones, ¿no?, de la materia. Y por último serían el producto terminado, que serían los granulos. Y por último el almacenamiento. Y en la parte derecha podemos ver el porcentaje de representación del tamaño del granulo. ¿Del granulo? ¿Del granulo? Sí. ¿Es? Del granulo. Ahora ya. Ok. Ya, aquí podemos ver el diagrama de máquina, donde se pueden apreciar las máquinas. Como pueden ver acá, está de acuerdo a, ¿cómo se dice? De acuerdo al a lo que está representado en el diagrama de proceso. Por ejemplo, aquí está la trituradora primaria, donde está ubicado. Luego está la trituradora secundaria. El número 3 es la cinta transportadora de reproceso, que está por acá. Después la granuladora de matriz plana, que está esto. La tamizadora, que está por acá. La cinta transportadora de reproceso. Y la separadora magnética.
Luego está el clasificador y aspirador textil y el separador textil, ¿no? Textil. Textil. Bien, están aprendiendo a hacer sus presentaciones. Muy bien, eso me alegra. Me están queriendo igualar ustedes. Mm, muy bien. Eso es creatividad. Muy bien, entonces. Lo único que falta es que ustedes tienen que ir explicando. Bueno, Mm. No, es que, bueno, en sí sería la misma aplicación que di en el diagrama de bloque, digamos, sería más o menos aquí, digamos, ¿no? Aquí se puede apreciar gráficamente lo que pasa, ¿no? La recepción, la trituración, el almacenamiento temporal, el granulado, el tamizado, también aquí se puede ver en la banda, la banda magnética donde es separado, las partes magnéticas, el tamizado, también esta parte de aquí donde dice producto es cuando es separado la parte magnética que es alrededor de 9 kilogramos y, y aquí en la parte izquierda que es la separación textil que llegaría a ser la separación de la parte textil creo que es de 12.5 kilogramos. Y bueno, luego esto es clasificado, luego pasa al almacenamiento. Bueno, bueno, acá se puede ver el balance más. Bueno, como vimos, está el almacenamiento, el triturado. Aquí, entre nuestro balance de masa, anualmente la cantidad de neumáticas, la cantidad de toneladas que hacemos anualmente son de 14.000 toneladas, 60 toneladas a día, trabajando 5 días por semana, al triple turno de 8 horas laborales. Bueno, como vimos, aquí está el triturado. eh, como ya dije, el triturado primario y secundario, donde son reducidos a partículas de 500 milímetros a 50 milímetros. Luego pasa al almacenamiento temporal. Luego al granulado, donde es reducido hasta 6 milímetros. Y ya de ahí es pasado al tamizado. Y si no cumple y y si no cumple con los 6 milímetros, vuelve a ser reprocesado. Luego está la separación magnética, donde es separada la parte magnética, ¿no? Y luego está el tamizado, la separación textil, que es aspirado. La separación magnética, como dije antes, se separa la parte magnética, que es alrededor de 9 toneladas, que sería un porcentaje de 15%, y la separación textil, que llegaría a ser el 20%, que equivale a 10.2 toneladas. Bueno, y aquí está la clasificación primaria, la secundaria y el producto terminado. Y por último, el almacenamiento, que llegaría a ser el 27.3 toneladas. Ya. Bueno, acá el peso del neumático por cada modelo. El peso del neumático que estamos tomando nosotros es de un automóvil particular, que su peso es de 5,91 kilogramos, equivalente a 0,006 toneladas. Con una regla de 3 simple, calculamos que 60 toneladas equivalen a 10.000 neumáticos día. Y la capacidad de tratamiento de neumáticos en el juego es de 10.000, ¿no? Y bueno, aquí es una tabla de otros tipos de neumáticos con su peso en kilogramos, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la cadena de valor de dónde vamos a conseguir los neumáticos. Serían vertaderos legales y ilegales, y los recolectores, digamos, serían, ¿no? Y bueno,
Nuestros canales de distribución serían empresas constructoras, empresas metalúrgicas y empresas de pavimentación. En las empresas de pavimentación estarían las carreteras, asfalto, las empresas constructoras en la parte textil, aislante térmico y acústico. Sería en la parte aislante térmico y acústico sería usado ya sea en área de tribunales, oradores, etcétera. En las empresas metalúrgicas sería ya metal fundido, ¿no? Bueno, a continuación, mi compañero Edson va a explicar un poco de la distribución de planta. Bien, continuando tenemos la distribución de planta, el cual se hizo un layout correspondiente para distribuir cada área designada lo más eficaz posible para la empresa. Y tenemos también una tabla que muestra las medidas correspondientes para cada zona establecida. Y ese sería nuestro mapa, nuestro layout de la empresa. Eso sería todo, ingeniero. Con esto finalizamos, Inge. Presten atención. Hay valores que están muy altos. No deben hacer ajustes, vayan arriba a su balance. Y les voy a decir por qué. Más arriba. Ahí. En la separación magnética, ¿por qué consideran ustedes ese 15%? Si están entrando 60 toneladas y eso corresponde a 9. ¿En base a qué calcularon eso? Ya, les voy a dar la pausa. Analicen un neumático, ya. Determinen cuánto es el peso de la llanta y como esto tiene alambre, que es lo que ustedes van a separar, debe haber o relacionan un peso muy alto hasta ese valor. No creo que sean 9 toneladas. Para mí que podría ser todavía máximo un 10%, ¿ya? Es decir, de que lo que ustedes van a recolectar se reduciría a 6 toneladas y esto podría ser reciclado. Bueno, se nos va a cumplir el tiempo. Y después, en la parte de la separación textil, todavía le han dado un valor muy alto. Es una simple capa nada más de tela. Está muy alto. Regulen eso por lo menos a un 5%. Por eso es que aquí es muy bajo lo que ustedes van a captar, ¿ya? Analicen una llanta y ahí más o menos. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, volvemos en 15 minutos, jóvenes, ¿ya? Está muy bien, está, me gustó.